Hola, otra vez, bienvenidos, gracias por conectarse, ya estamos listos para comenzar, vamos a tener un buen tiempo donde vamos a aprender más de Dios, estoy seguro que tú vas a ser transformado, porque esa es la voluntad y ese es el corazón de Dios, que tú conozcas mejor a Dios, que conozcas todo lo que Dios ha hecho sin ningún tipo de condiciones, amén. Eso es lo que hemos estado aprendiendo y eso es lo que quiero continuar aprendiendo hoy. Así que vamos a prepararnos y empezamos. Hoy vamos a partir en Romanos capítulo 2, verso 4. Así que vamos rápido. Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. ¿Estamos? Así que vamos a leer. Romanos 2, 4. Dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Voy a volver a leer Romanos 2, 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por amarnos, gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús yo declaro que esta tu palabra va a fluir y va a dar fruto, fruto en abundancia, fruto de transformación en los corazones de todas las personas que me escuchan. Hoy, por nuestra fe en Cristo, declaro que no solamente los que me escuchan, pero yo mismo voy a poder conocerte mejor. Voy a poder mirar claramente quién tú eres, Señor. Gracias, Señor, por amarnos sin condiciones. Y gracias porque cada día es tu afán de mostrarnos ese amor. En el nombre de Jesús declaro que este mensaje no solamente va a ser de bendición hoy, pero va a ser de bendición por mucho, mucho tiempo. Y en todo lugar donde este mensaje sea reproducido, va a producir tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hoy quiero hablarles de la bondad de Dios. Si le quieres poner un título a la enseñanza de hoy, pues quizás el mejor título que le podemos poner es algo relacionado con la naturaleza de Dios. Y simplemente una gran verdad que dice que Dios es bueno. Nada más, Dios es bueno. Hoy quiero mostrarte eso. Quiero mostrarte la importancia de entender que Dios es bueno. Una de las áreas en las que el ser humano batalla constantemente a raíz de todo lo que podemos ver, tocar y sentir, es ese concepto, esa idea de entender y aceptar que Dios es bueno. Algo que platicábamos hace un par de semanas en relación a este verso conocido de Juan 3:16, que decíamos, ¿no? Porque Dios tanto amó a todo el mundo que ha dado a su Hijo. Y lo que planteábamos es lo siguiente. En ese verso dice que esto o los beneficios de Dios dar a Jesús es algo tangible solamente para aquellos que creen en Él, dice, ¿no? Para los que creen en Él. La premisa que yo estaba planteando es que tenemos que definir qué significa creer en Él. Y hemos dicho, creer en Él es simplemente quitarle las condiciones al amor y a la bondad de Dios. Entonces, repito, ha sido y quizás por mucho tiempo va a ser uno de los grandes dilemas que tiene el ser humano. Entender en nuestro corazón, sin condiciones, que Dios es bueno. Y ese es el trabajo que tenemos que tener día a día en nuestra mente. Autoconvencernos de que Dios es bueno. Repito una vez más, tú que me estás mirando, o que me estás escuchando, donde sea que estés, en cualquier tiempo que estés escuchando esto, lo que quiero decirte es que te tienes que convencer tú y nadie más que tú, convencerte de que Dios es bueno. Tienes tú que empezar a trabajar en tu corazón para quitar todas las condiciones que le has puesto a Dios. Porque esas condiciones que tu corazón tiene, lo único que te demuestran es que Dios no es bueno. Esto ha pasado desde el principio, esto no es nada nuevo. Una de las razones por la que el ser humano cayó en pecado, vamos a decir, o en desobediencia, en la historia de Adán y Eva, si tú lees en el libro de Génesis, te vas a dar cuenta, la razón por la que ellos tomaron del fruto prohibido
del fruto del que Dios les había dicho no coman, no te conviene que comas. La razón número uno por la que ellos tomaron de ese fruto es simplemente porque en su corazón ellos habían determinado que Dios no es bueno. ¿Cómo? ¿Cómo puedo decir esto? Acuérdate de lo que le dijo el diablo. Le dijo, no. Dios sabe que cuando comas de este fruto vas a ser como Dios. En otras palabras, el diablo convence al ser humano que Dios no era bueno y algo estaba guardando Dios del ser humano. Entonces el ser humano decide y determina en su corazón, esta serpiente tiene razón, Dios no es bueno. ¿Cuántas cosas y cuántas áreas en tu vida tú has tomado esa determinación basado en lo que has podido ver, en lo que has escuchado o en lo que has vivido? Ya sea por situaciones de tu vida, por relaciones, por conversaciones, y has determinado en tu corazón, y quizás no lo has dicho verbalmente, porque ellos en ningún momento dijeron o declararon y proclamaron, Dios no es bueno. No necesitas declarar que Dios no es bueno. Adán y Eva no tuvieron que declarar que Dios no es bueno. Nuestras acciones hablan más que 1000 palabras. Y las acciones de Adán y Eva hablaron y mostraron que en su corazón ellos habían determinado que Dios no era bueno. ¿Me entiendes? Cuando determinas en tu corazón que Dios no es bueno, lo que te queda es tú tratar de suplir aquello que Dios no ha hecho por ti, en tu mente. Cuando tú determinas que Dios no es bueno, lo único que te queda es tratar de suplir con tu propia fuerza, con tu propia inteligencia, aquello que tú has determinado que Dios no te ha dado, que Dios no ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque has determinado que Dios no es bueno. ¿Ok? Ahora, a pesar de que el ser humano y tu corazón y el mío han determinado en muchas áreas de que Dios no es bueno, y tú dirás, no, Ramiro, yo nunca podría decir que Dios no es bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Yo conozco a Dios desde los 12 años. Pero yo te aseguro que puedo mirar tu vida y te puedo decir que hay muchas áreas en las que tú, sin emitir una sola palabra, has determinado que Dios no es bueno. ¿Entiendes? Ahora, lo que les decía, hay esperanza. La esperanza es que a pesar de que hayamos determinado que Dios no es bueno, podemos hacer un cambio. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que entender y autoconvencernos de que Dios es bueno? ¿Por qué? Primero, por lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Hemos empezado ahí, leyendo Romanos 2, 4. ¿Qué dice? Menosprecias las riquezas de su bondad. Aquí dice benignidad, pero es bondad, es la benignidad. En otras palabras, dice, tú le quitas el precio. ¿Qué significa menospreciar? Que le has quitado valor. ¿Quién? Tú. Adán y Eva fueron los que le quitaron valor a Dios en su corazón. ¿Sí? Dios jamás pierde valor. Dios es, ha sido y va a ser por siempre el gran yo soy. Él es todo, ha sido todo y va a ser todo. Al margen de tu opinión. ¿Sí? Tu opinión no le afecta a Dios. Dios no deja de ser menos por lo que tú piensas, aunque seas demócrata. A Dios no le afecta tu opinión. Al que le afecta tu opinión es a ti mismo. Entonces dice aquí Pablo, menosprecias las riquezas de su bondad. En otras palabras, tú no valoras, tú no entiendes, pero tú le quitas valor a esto que es importante de entender la bondad de Dios en tu corazón. Su longanimidad, dice, ignorando, tú decides ignorar que solamente la bondad de Dios, y estoy parafraseando, pero puedes leer ahí para ver si estoy correcto o no, ¿ok? En Romanos 2:4. Ignorando, ¿quién ignorando? Yo mismo, ¿ok? Adán y Eva fueron los que ignoraron la bondad de Dios. Si ellos hubieran estado enfocados en una sola gran verdad, Dios es bueno, punto. Dios es bueno y punto.
pero es que se murió, Dios es bueno y punto. Pero es que el virus, Dios es bueno y punto. Pero están volviendo a cerrar mi iglesia, Dios es bueno y punto. Y ahora tengo que ponerme máscara, Dios es bueno y punto. Pero es que soy negrito, Dios es bueno y punto. Es que soy mexicano, Dios es bueno y punto. Y los chinos, Dios es bueno y punto. Cuando tú ignoras que Dios es bueno, cualquier otra cosa va a tomar control de tu vida. Otra vez, repito, esto es para Facebook. Aprovechen, ya no tengo que decirles, ustedes deberían tener su Facebook lleno de verdades. Cuando tú ignoras que Dios es bueno, cualquier otra cosa va a tomar control de ti. ¿Entiendes? Y generalmente esto que va a tomar control de ti, lo único que va a producir en ti es robo, muerte y destrucción. Cuando tú permites que cualquier cosa tome control de ti, lo único que eso va a producir en tu vida es robo, muerte y destrucción, porque eso es lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Ellos determinaron que Dios no era bueno, comieron del fruto prohibido, se sometieron a aquello que les estaba engañando a hacer creer que Dios no era bueno, y el resultado fue robo, muerte y destrucción. Pero Cristo vino, dice, para darnos vida, para restaurar y darnos un poquito, para darnos en abundancia. Dice, no, volvemos. Dice, entonces, hay un problema de ignorancia. Y si te das cuenta, todo lo que venimos hablando regresa al punto original. ¿Y cuál es el problema del ser humano? La ignorancia. Ignorancia en relación a quién es Dios. En este contexto, la ignorancia de lo bueno que es Dios. ¿Ok? Y repito, sé que estoy siendo ¿cómo se dice? Redundante. Ya estoy hablando aquí como el Evo Morales, che. Estoy siendo repetitivo, ¿sí? Pero no importa, porque dice que la fe es por el oír y el oír y el oír. Y si me tienes que oír y oír y oír y oír una vez, y así como la Elba me oye todos los días, por ejemplo, tú también te conviene que me estés oyendo, ¿sí? Y aunque en el mismo video repita lo mismo, es para tu bien. Si te cansas, si te aburre, pues cámbiate de canal, hombre, o mujer, lo que seas, ¿no? Pero el problema que tenemos, el problema que tiene el ser humano, el problema que tengo yo, que tienes tú, es ignorancia. Ignorancia en relación a qué tan bueno es Dios. ¿Ok? Entonces dice, ignorando, tú decides ignorar. ¿Por qué? ¿Dónde empieza la ignorancia? Cuando tú decides quitarle valor a la bondad de Dios. ¿Ok? Ahí está otro para Facebook. A ver, anoten. La ignorancia del ser humano comienza cuando decides quitarle valor a la bondad de Dios. ¿Sí? Otra vez repetimos para que anoten, ¿ok? Y espero, a ver, después de esta transmisión, espero ver en el Facebook de toditos ustedes esto que estoy diciendo. Ay, pero ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy un aleluya. Pues ya están pensando peores cosas y ¿qué importa? Solo que nadie te dice en tu cara. ¿Sí? Entonces, que piensen que eres un aleluya, ¿qué más? Otras cosas peores piensan de ti. Si no, pregúntame lo que yo pienso de ti. Anyway, la ignorancia del ser humano comienza cuando le has quitado valor a la bondad de Dios. Cuando para ti no vale nada el hecho y la realidad y la gran verdad inamovible, una gran verdad eterna que ha sido, va a ser y será por siempre, que Dios es bueno. Dios es bueno, punto. No hay más. Dice, ahora, cuando tú entras en ese periodo de ignorancia en relación a la bondad de Dios, lo que pasa es que te pierdes de los beneficios de saber que Dios es bueno. ¿Sí? Porque cuando tú estás consciente, dejas de ser ignorante en relación a la bondad de Dios, dice, ese poder de Dios, a través de tu conocimiento, a través del conocimiento que tú tienes de la bondad de Dios,
el poder de Dios fluye a través de ti para producir en tu vida, dice aquí, un arrepentimiento. Pero aquí la palabra no es obviamente arrepentimiento, es la palabra metanoia. ¿Ok? Y metanoia dice, va a producir en ti un cambio de manera de pensar. ¿Ok? En otras palabras, ¿quieres mejorar tu vida? ¿Quieres dejar de hacer las estupideces que estás haciendo? Convéncete, autoconvéncete que Dios es bueno, para que entonces Dios pueda fluir por tu vida libremente, incluso al punto de producir en ti un cambio total de manera de pensar. Tú y yo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, pero nunca lo vamos a hacer si no nos autoconvencemos de que Dios es bueno. Y no te engañes. Quizás puedes creer y decir y hablar con tu boca de que Dios es bueno. Jesús decía, esta generación de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Quizás de labios puedes decir, Dios es bueno. Y obviamente de labios, como decía, no te atreves a decir que Dios no es bueno. ¿Verdad? Pero tú no estás 100% convencido de la bondad de Dios. Porque si estuvieras 100% convencido de la bondad de Dios, tu manera de pensar sería completamente diferente. Tus gustos serían completamente diferentes. Tus preferencias serían completamente diferentes. Serías una persona completamente diferente. Las cosas que te atraen ahora no te atraerían más. Bueno, y ahí lo vamos a dejar. Volvemos, dice entonces, la bondad de Dios. Cuando ignoras la bondad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios no puede producir en ti. Pero cuando te informas de la bondad de Dios, cuando te convences de la bondad, dice que la bondad de Dios es la que te guía, la que te lleva de la mano, a que haya un cambio radical en ti. Es ese amor y esa bondad que van a producir en ti el cambio que tú necesitas, el cambio que tu familia necesita, el cambio que tu comunidad necesita. América no va a ser grande por Donald Trump. América va a ser grande cuando cada uno de nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de pensar y la alineemos a la bondad de Dios. Trump es otro ser humano nada más, como puede ser Trump o el Evo Morales o cualquier otro presidente de cualquier país. La solución a que un país o una nación, una comunidad sea grande, no está solamente en un líder. La solución está en cada individuo, en que cada individuo se autoconvenza de la bondad de Dios, porque cuando el ser humano individualmente esté convencido de la bondad de Dios, entonces Dios mismo lo va a guiar de la mano a que haya un cambio total, produciendo a nivel colectivo una grandeza incomparable. Los días de cielo en la tierra. Pero eso no es a través de un líder nada más, es a través de cada uno de nosotros, es a través de ti y a través de todos nosotros. Autoconvenciéndonos de que Dios es bueno. Cuando tú te autoconvences de que Dios es bueno, dice, Él te guía, dice su benignidad, su bondad te guía. ¿Me entiendes? ¿Qué te está guiando ahora? Analizar. Y ahí podemos poner una lista grande. Yo tengo mi lista de cosas que me guían, ¿no? A mí me pasa. Hoy teníamos una conversación con Doris en relación a algo que teníamos que hacer y estábamos tratando de tomar una decisión basado en lo que podíamos ver, tocar y sentir. Y tuvimos que tomar la decisión de olvidarnos lo que teníamos que ver, tocar y sentir y ponernos a orar en lenguas y escuchar a Dios para que nos diga qué es lo que teníamos que hacer. No lo hacemos siempre, lamentablemente. Porque hay otras cosas que nos están guiando. Todos estamos en el mismo bote, pero todos podemos ser transformados.
Y lo único que nos va a transformar es ese convencimiento total de la bondad de Dios en mi corazón. Ya te digo otra vez, si tú te conviertes en un ignorante al haberle quitado valor a la bondad de Dios en tu corazón, tú no aprecias o valoras la bondad de Dios en tu corazón como lo que es. Cuando tú dejas de valorar la bondad de Dios en tu corazón como lo que es, empieza el proceso de ignorancia. Y cuando empieza en tu corazón una ignorancia de la bondad de Dios, entonces ya no es Dios quien te va a guiar a la transformación de tu mente. Ya no es el Espíritu que vive en ti quien te va a guiar y te va a enseñar y te va a recordar todas las cosas. A partir de ese momento ya es cualquier otra cosa externa que te va a estar guiando, te va a estar enseñando y te va a estar entrenando. Y tú y yo somos el fruto de aquello que nos ha estado entrenando. ¿Qué te está guiando? ¿Quién te está guiando? ¿Qué? Solo tú sabes. Y vas a estar ahí mientras te dé la gana. Y pueden pasar 20, 30, 40 años. Y no va a haber cambio. Si no te da la gana de salir de la ignorancia. ¿Qué ignorancia? Ignorancia en relación a la bondad de Dios. A determinar en tu corazón, quizás sin entender inclusive. Es muy difícil quizás entender y aceptar que Dios es bueno. No trates de entender. Dice que la bondad de Dios, Él es mucho más abundantemente grande. Él hace las cosas más abundantemente grandes de lo que podemos pensar, imaginar o pedir inclusive. Esa es la bondad de Dios. No lo puedes imaginar. Podemos ver un poco de la bondad de Dios. No vas a poder entender. La bondad de Dios solo la tienes que aceptar y decir, es lo más valioso de mi vida. Primero, partir de ahí, una decisión personal. Ya no le quites precio, ya no le quites valor, ya no menosprecies la bondad de Dios. Empiezas a darle valor tú en tu corazón a la bondad de Dios. Aunque no la entiendas, entonces vas a salir de la ignorancia. ¿Qué es salir de la ignorancia? Estás, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Estás abriendo los ojos. Y cuando abres los ojos, ¿sales de dónde? De las tinieblas a la luz. Del reino del diablo al reino de Dios. ¿Sí? Para que reciban lo que es en mí, perdón de pecados. Que eso es el arrepentimiento, el cambio de manera de pensar. Tú recibes ese arrepentimiento cuando te has convencido que Dios es bueno. Tu mente va a cambiar. ¿Entiendes? Y cuando cambie tu mente, tus acciones van a cambiar. Tus palabras van a cambiar. Amén. Cuando entiendas que Dios es bueno y se muere alguna persona antes de tiempo por cualquier razón, ya no vas a ser tan estúpido o estúpida de decir, es que Dios necesitaba un angelito. Y hay más florecitas en el cielo. Ridículos. Dios no necesita matar a nadie para tener angelitos. En primer lugar, el ser humano nunca se va a degradar en ángel. Porque Dios creó al ser humano superior a los ángeles. ¿Cómo puedes creer que cuando muere un niño, es que Dios necesitaba un angelito en el cielo? O sea, de ser un poco menor a Dios, muere y lo va a degradar a ángel. O sea, ridículo, ¿verdad? Ignorancia de la bondad de Dios. Ignorancia de la bondad de Dios. Es que Dios nos quiere enseñar algo. Dios quiere traer avivamiento. Dios nos quiere enseñar. ¿Qué te va a enseñar Dios, hombre? Lo que Dios quiere enseñarte es que entiendas que Él es bueno. Y Dios no necesita una enfermedad para enseñarte. Dios no necesita una enfermedad para guiarte. ¿Cómo te guía Dios? Dios te guía con la enfermedad, con la pobreza, con la muerte, con la destrucción. Dios te guía con su bondad. Y su bondad, y por eso es que Dios no se cansa de hacer el bien para nosotros, para toda la humanidad. Porque Él sabe, Él conoce su naturaleza. ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado que Dios es amor? Eso fue cuando la semana pasada, creo, ¿verdad? Dios es amor. Y en el amor no hay, que habíamos leído todo, 1 Corintios 13, ¿verdad? Y que Dios, al ser amor,
lo hace todo sin esperar nada a cambio, pero también convencido de su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, benignidad, bondad, sabiendo que esa su propia naturaleza es lo que el ser humano necesita para ser cambiado, para ser transformado, para ser restaurado en tu mente al lugar original. Y el lugar original, el lugar donde ya estás, es uno en Cristo. Porque ahora, ¿cuántos son uno en Cristo? Todos. El amor de Dios ha hecho que todos sean uno en Cristo. Entonces, ¿qué? Tienes que convencerte de esta gran verdad. Dice, porque a medida que te desintoxicas o quitas la ignorancia, otra vez repito, en relación a la bondad de Dios, Dios va a poder guiarte. Y cuando Dios te guía, ahí está la Biblia plagada de historias cuando el ser humano ha decidido dejarse guiar por Dios. Y ahora tú más que los otros, porque ahora tú y yo tenemos algo que Abraham no tenía, Moisés no tenía, David. Tenemos la presencia misma de Dios a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero esa presencia no puede guiarte automáticamente. Esa presencia te puede guiar y te va a guiar a medida que tú cambias tu manera de pensar en relación a la bondad de Dios. Y te autoconvences de que Dios es bueno y punto, dice, ¿no? Dice la benignidad de Dios, la bondad de Dios es la que te guía al arrepentimiento. Arrepentimiento. Amén. Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. No voy a leer todo, pero voy a leer algunos puntos aquí importantes para resaltar un poco de la bondad de Dios. ¿Cómo es la bondad de Dios? Ok, Mateo capítulo 20. Voy a empezar en el verso 1. Esta es la historia, dice, de un dueño, de un dueño de la viña, de un lugar donde había plantas de uva y hacían vino, me imagino. Dice, voy a leer Mateo 21. Ok, Mateo capítulo 20, verso 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña o para su negocio. ¿Ok? Habiendo convenido con los obreros a un denario por día, los envió a la viña o los envió a su negocio, a que vayan a trabajar. ¿Ok? Saliendo más tarde, cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan ustedes también a mi negocio o a mi viña y yo les daré lo que es justo. ¿Ok? Al primer grupo, este señor les había dicho, vayan a trabajar bien temprano en la mañana, yo les voy a dar un denario. Un denario era el salario de un día. ¿Ok? Vamos a decir que es una persona que gana el mínimo y gana $10 la hora, vamos a decir. 8 horas son $80. Yo les voy a pagar $80. Más tarde viene y se encuentra con otro grupo y les dice, vayan ustedes también a trabajar y les voy a dar lo que es justo. Al segundo grupo, este dueño no les dice cuánto les iba a pagar. Él dice, yo les voy a dar lo que es justo. ¿Ok? ¿Sí? Dice, y les dijo, vayan ustedes a la viña, yo les daré lo que es justo. Es el verso 4. Y ellos fueron. El verso 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, o sea que volvió a salir 2 veces más, en la hora sexta y en la hora novena. Traducido a eso, creo que es la primera vez que salió es como las 8 de la mañana, luego las 10 de la mañana, luego el mediodía, y luego ya casi al final del día. E hizo lo mismo, dice, ¿qué es lo mismo? Encontró otro grupo de gente, les dijo, oigan, vengan ustedes, vengan a trabajar conmigo y yo les voy a dar lo que es justo, ¿ok? ¿Qué era lo justo? No sabemos, vamos a averiguar. Y salió cerca de la hora 11, ya bien tarde, y halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? ¿Por qué están aquí de ignorantes? Bueno, eso me estoy inventando, ¿no? Y les dijo, porque nadie nos ha contratado. En otras palabras, nadie nos ha informado. Para que alguien esté contratado, tiene que dar la información. Y ahí está mucha gente. ¿Por qué tú estás pensando que Dios no es bueno? Es que nadie me ha dicho que Dios es bueno. Y para eso estamos ahora nosotros aquí. Para informar a las personas que Dios es bueno.
Para eso tú estás mirando esto, para tú autoconvencerte y para ayudarme a que otros también se convenzan de que Dios es bueno. ¿Sí? Para que no haya la información esa que dice, es que yo no sabía. Eso es lo que está pasando ahora. Todos han calificado para los beneficios que ha ganado Cristo en la cruz, pero no todos se han enterado. El problema es que se tienen que enterar nada más. No es el problema que se tienen que convertir, se tienen que enterar. La bondad de Dios es esa, ¿me entiendes? Y aquí esta gente dice, es que nadie nos ha dicho. Cuando llegó la noche, dice el señor o el dueño del negocio, dijo a su mayordomo, llama a los obreros y dales o págales el jornal, comenzando de los que llegaron más tarde hasta los que llegaron primero. Mira cómo es, ¿no? Comenzando lo que llegaron más tarde hasta lo primero. Cuando empezamos a leer el capítulo 20, el verso 1 comenzó con algo importante. Dice, porque el reino de los cielos es así, decía. Esto está contando Jesús para que entiendas cómo es Dios y su bondad. Esa es la bondad de Dios. Él le da a todos, empezando por el que menos merece. Esa es la bondad de Dios. Ahora mira. Dice el 8, ¿no? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ojo que aquí el dueño dice, págales a todos. Empezar por los que llegaron tarde, pero no dijo, el dueño dijo, a ver, ven a su mayordomo, quiero que vayas y quiero que verifiques qué tal quedó el trabajo. Lo primero que un dueño de negocio sensato tendría que hacer es verificar cómo quedó el trabajo, ¿verdad? Esos son los términos humanos. Cuando estás guiado por cualquier cosa que no es Dios, así vas a trabajar. Pero este había dado su palabra. Dios ha dado su palabra. Y su palabra nunca cambia. Y la palabra va por encima de lo que tú puedes hacer. Hayas hecho o no hayas hecho bien el trabajo. No le importa a Dios si fallaste o no. Así como este dueño de la viña del negocio llamó a su mayordomo y le dijo, ve y págales, punto. No le preguntó, oye, fíjate si está bien el trabajo, a ver si han terminado. Quiero ver cuánto tiempo han trabajado. No te olvides que algunos no han trabajado todo el día. Él dijo, no. Págales a todos. Págales a todos. Y les dice, págales a todos el jornal, o sea, el salario de un día. Y quiero que empieces con los que menos han trabajado, con los que más han fallado, con los que no merecen, con los que todo lo hacen mal. ¿Cómo? No es justo. Y yo que estoy aquí desde los 12 años y este va a recibir igual que yo. No es justo, Señor. Dios ha hecho todo para todos. Su amor no tiene condiciones, no hace excepción de personas. Amén. Entonces dice, págales el jornal a todos, empezando por los postreros hasta los primeros. Mira el verso 20, ahí está la iglesia. Estos son los que supuestamente son de la iglesia, ¿no? Los aleluyas desde los 12, 13 años, qué sé yo. Algunos. Anyway, para los que están en la iglesia desde los 12 años, te voy a contar algo. Yo estoy ahí desde antes del vientre de mi madre. ¿Y tú? ¿Desde cuándo estás? Amén. ¿Y tú? ¿Sí? Así que no te jactes desde cuándo estás en la iglesia o desde cuándo estás en Cristo, porque te voy a decir una cosa. Yo estoy en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú desde cuándo estás en Cristo? Mucho, ¿eh? Sí, es que eres más viejo que yo, ¿no? Pero bueno. Matusalem y... Anyway, volvamos. No me distraigan, che. ¿Qué les pasa? Estamos grabando. Para Facebook. ¿Qué van a pensar nuestros amigos de Facebook? Anyway, si no les gusta, ya saben, hay otros canales más interesantes. Ahí están
más aleluyas que yo. Verso 9 dice, ahí llegaron, ¿no? Y al venir los hermanos, aleluya, que habían sido bautizados y hablaban en lenguas, dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. O sea, los tardones, los que habían hecho menos, recibieron un denario. ¿Qué era un denario? El salario del jornal, dice. Al venir también los primeros, estos son los de la iglesia, los primeros, los que se levantan a las 5 de la mañana a orar, hermano. Los que están intercediendo y guerreando por la familia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que ponernos en la brecha, hermano. Anyway, vamos. Dice, al venir también estos, los primeros, pensaron que iban a recibir más. Claro, hermano, es que yo oro todos los días. Y yo tengo que tener 20 coronas en la cabeza. Yo soy del grupo de los 144,000. Bueno, anyway, ya saben, ¿no? Al venir los primeros pensaron que iban a recibir más porque llegaron temprano. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Por qué recibieron un denario? Porque les había prometido, y es más, a ellos específicamente, a los que oran, a los que claman, a los que guerrean, a los que whatever, ¿no? A los que diezman. Es bueno diezmar, ¿eh? Por cierto, no estoy diciendo que es malo. Dios tiene un sistema de siembra y cosecha. Si no quieres participar, te lo pierdes, pero eso no tiene nada que ver con lo que vas a recibir. Anyway, dice, ellos pensaron recibir más, dice, y ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, cuando reciben lo que Cristo ha hecho, que lo ha hecho por todos y para todos, sin exclusión. ¿Por qué? Porque es bueno. Pero como no están enfocados en la bondad de Dios, se ofenden. ¿Saben por qué no están enfocados en la bondad de Dios? Porque están enfocados en qué tan buenos son ellos. Y cuando tú estás enfocado en qué tan bueno eres tú, la bondad de Dios te va a ofender. La bondad de Dios te va a escandalizar. Y cuando tú estás enfocado en qué tan bueno eres tú, eres un ignorante. Ignorante de la bondad de Dios. ¿Entiendes? Y no es Dios quien te está guiando. Porque solamente cuando estás consciente y valoras la bondad de Dios por encima de cualquier cosa, por encima de lo que tú eres, entonces Dios puede guiar tu vida y llevarte a pensar correctamente. ¿Me entiendes? Dice, al recibirlo, murmuraron. ¡Ay! ¿Este es cristiano? Si yo sé las cosas que hace. De cristiano no tiene nada. Es que yo no voy a la iglesia porque los cristianos son unos hipócritas. Ridículos. No vas a la iglesia a mirar a las personas. Vas a la iglesia a aprender. Pero eso es de ridículos. No, es que yo no voy a la iglesia. Es lleno de hipócritas. Y tú, no, ¿verdad? Se ofenden. Cuando tú eres expuesto a la bondad de Dios, si estás enfocado en qué tan bueno o qué tan malo eres tú, porque puede ser de un lado al otro lado, puedes estar enfocado en qué tan bueno eres tú, y estás esperando que un coro angelical diga, aleluya, ¿no? O también estás en el otro extremo, enfocado qué tan malo eres. ¿Qué tanto has fallado? ¿Cómo es posible que nací en la Argentina? Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando estás enfocado en qué tan bueno o qué tan malo eres, y eres expuesto a la bondad de Dios, la bondad de Dios te va a escandalizar, te va a ofender, y vas a moverte tú inevitablemente a hacer esto, murmurar en contra de Dios. No, es que Dios sabe, Dios da y Dios quita. Estás murmurando en contra de Dios.
Es que Dios necesitaba un angelito. Estás murmurando en contra de Dios. Es que Dios nos quiere enseñar una lección. Estás murmurando en contra de Dios. Es que hay tanto pecado en América y por eso es que el coronavirus. Estás murmurando en contra de Dios. Hermanos, hemos estado monitoreando los avances del coronavirus y por eso hemos decidido mantener nuestra iglesia por ahora en línea hasta nuevo aviso. Estás murmurando en contra de Dios porque no conoces la bondad de Dios. Conoces el avance de un virus estúpido, pero no conoces el avance y el triunfo y la victoria de Jesús en la cruz. Y entonces vas a cerrar tu iglesia. Anyway, vamos. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos que llegaron tarde han trabajado una sola hora. Estos que acaban de aceptar a Jesús no han estado ayudando en la iglesia como yo. Hasta tengo una banca con mi nombre. Anyway, dice: estos postreros han trabajado una sola hora, el verso 12. ¿Y les has hecho igual que a nosotros, que hemos soportado carga y el calor del día? ¿Cómo es posible que tú seas tan malo conmigo? Eso es lo que le están diciendo a Dios. ¿Qué le están diciendo al dueño del negocio? Tú estás siendo malo conmigo. Tú estás siendo injusto. Al compararme a mí, que lo hago todo perfecto, me estás comparando con alguien que no ha hecho nada, que no se ha ganado el salario. ¿Y qué le están diciendo a Dios? Tú no eres bueno. Tú no eres bueno. No eres justo. Me estás comparando, dice. ¿Y quiénes estaban comparando? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban mirando lo bueno o malo que ellos eran y estaban comparando con lo bueno o malo que era otro ser humano. Y cuando te comparas con otro ser humano, es el principio de tu destrucción. Otra vez va para tu Facebook. Cuando te comparas con un ser humano, cuando piensas que las pestañas de tu amiga son más grandes que las tuyas, es el principio de tu destrucción. ¿Entiendes? Cuando te comparas con un ser humano, sea cualquiera la razón, es el principio de tu destrucción. Con el único que te tienes que comparar e igualar y entender y aceptar y creer que eres igual, es con Jesús. Porque la verdad es que eres exactamente igual a Jesús ahora, no mañana, hoy. Aunque te mires al espejo gordito, morenito, lleno de verrugas, qué sé yo, eres igual a Jesús. Y ese es tu único punto de comparación. Lo demás te va a destruir. Te va a destruir. Y cuando estés en ese proceso de destrucción, lo único que vas a hacer es vas a murmurar, vas a hablar mal de Dios. ¿Entiendes? Por eso es importante la bondad de Dios y que estés consciente de la bondad de Dios. Dice, al recibir estos murmuraron, les decía, nos has hecho igual a ellos. Y él le respondió, el dueño, en este caso Dios también responde, dice, y les dijo, amigo, le dice, todavía los trata bien, ¿no? Pero esa es la bondad de Dios. Aunque Dios ve que hay una bola de ignorantes que no conocen su bondad, los sigue tratando bien. Yo ya los hubiera acribillado. Gracias a Dios que yo no soy Dios, ¿no? Y con lo que sea. Pero Dios, mira el amor y la bondad de Dios. Dios llega a aquel que aún está equivocado, a aquel que está hablando mal de él. ¿Dónde estás? Porque Dios es el mismo de ayer y siempre. ¿Cómo llegó a Adán y Eva? Después de que habían comido, después de que habían dicho, Dios no es bueno. Llega, ¿dónde estás? Porque no sabía, no, porque tenía esa relación de padre, de amigo, y le dice a este, amigo, ¿por qué te ofendes? Amigo, no te he hecho ningún mal. Yo no te he hecho ningún mal al salvar a toda la humanidad. ¿Por qué te ofendes si el Ramiro predica que todo ser humano es salvo y está en Cristo? ¿Por qué te ofende?
Tú no vas a perder tu salvación si llegas a aceptar y creer que Cristo ha incluido a toda la humanidad. ¿O vas a perder algo? Eso es lo que aquí decía este señor. Decía, amigo, yo no te voy a quitar nada, no te hago agravio, le dice. Yo te prometí un denario. ¿No quedamos tú y yo de acuerdo en un denario? Le dice. Toma lo que es tuyo. Yo, si hubiera sido el dueño y el tipo rechaza o empieza a hablar, ok, venga, no le voy a dar nada a este. Váyase sin cobrar. Pero él dice, no, amigo, mira, yo no te hice nada, más bien, toma lo que es tuyo. ¿Qué está haciendo? La bondad lo quiere convencer. ¿A qué? A que reciba lo que le pertenece. Y esa es la bondad de Dios. Te quiere convencer para que recibas y disfrutes lo que ya te pertenece. ¿Me entiendes? Lo que ya te pertenece. La bondad de Dios te quiere convencer que tú recibas y disfrutes lo que ya te pertenece. Gente, ponlo en el Facebook. La bondad de Dios te quiere convencer que recibas y disfrutes lo que ya te pertenece. Amén. Eso es lo que está haciendo este Señor. Dice, amigo, toma lo que te pertenece. Dice, y vete en paz, tranquilo. Yo quiero dar a este que no merece nada, a este postrero, dice, como a ti. Y Dios dice a todos los cristianitos, aleluyas, reciban y disfruten lo que Cristo ha ganado para ustedes, porque Dios quiere darle a todo ser humano igual que a ti. Dios quiere eso. Y Él ha querido. Y ese plan de Dios no ha empezado en la cruz. Ese plan de Dios ha empezado antes de la fundación del mundo. Porque Dios en Cristo ya estaba antes de la fundación del mundo uniendo a toda la humanidad en Él. Amén. Esa es la bondad de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No lo puedes entender. En términos humanos no lo puedes entender, nunca lo vas a poder entender. Ya no le quites valor a la bondad de Dios. Ya no le sigas quitando valor a la bondad de Dios. Porque a pesar de la ignorancia que tengas en relación a la bondad de Dios, déjame decirte algo, Dios va a seguir siendo bueno. Punto. Es parte de su naturaleza. Él no puede dejar de ser bueno. Dios va a ser, ha sido y será por siempre bueno. Por toda la eternidad. El verso 15 le pregunta, todavía teniendo una conversación con el tipo, yo le digo, yo no hubiera tenido paciencia para eso. Dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. Y esa es la pregunta para todos. ¿A Dios no le es lícito hacer lo que le dé la gana con todo ser humano? ¿Y sabes qué es lo que Dios ha hecho con ese poder que tiene de hacer lo que le dé la gana con todo ser humano? ¿Sabes qué ha hecho? Mira, te voy a decir lo que ha hecho. Primera de Corintios 1:3. Primera de Corintios 1:3. 1:30, perdón. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él, dice, más por Él, por Cristo, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a Él le dio la gana. Él tiene el derecho de hacer con nosotros lo que le dé la gana. Y en ese derecho que Él tiene, lo que ha escogido Dios hacer para nosotros y por nosotros es ponernos en Cristo. Y ahora, si tú estás en Cristo, y yo estoy en Cristo y tú también, aunque no lo creas, nueva criatura eres. Ha sido hecho nuevo. Todo lo viejo ha sido pasado. Amén. Volvemos a Mateo 20:15. Le pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿Quién era el dueño del negocio? Él. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Y en su potestad, en su autoridad, ha dicho, yo decido, como puedo y tengo el derecho de hacerlo, yo decido meter a toda la humanidad en Cristo, porque a mí me da la gana, dijo Dios. Punto.
Y no te preguntaron, no fue sometido a votación. En el sistema de Dios no existe democracia, Él decide y punto. Y en esa autoridad ha decidido meterte en Cristo y luego ha decidido darte a ti toda la autoridad sobre toda la creación. ¿Sabes cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esa es la bondad de Dios. Entendé eso. No sé si estás entendiendo y viendo esto. La bondad de Dios. Dice, no me listo, sé lo que yo quiero con lo mío. Y mira lo que le dice, o tienes envidia porque yo soy bueno. El problema es que ya te digo, cuando te encuentras, cuando tú estás enfocado en lo bueno o malo que eres y te enfrentas, te encuentras cara a cara con la bondad de Dios te va a ofender, te va a escandalizar. Déjenme decirlo, te estás ofendiendo, te estás escandalizando porque yo soy bueno. Y es inevitable, cualquier ser humano que está enfocado en lo bueno o malo que es uno mismo, se va a escandalizar con la bondad de Dios. Se va a escandalizar con la bondad de Dios. Es inevitable. Aquí está Jesús mismo contándonos cómo funciona el reino de Dios. Ahora te voy a decir una cosa. Tú dices, eso es en el cielo. No, el reino de Dios es ahora. El reino de Dios está en ti. Al reino de Dios se ha acercado, decía Jesús. Y el reino de Dios está en ti. Esto funciona en cada ser humano. Y así es como está funcionando ahora. Y va a funcionar mientras el ser humano siga en su ignorancia en relación a la bondad de Dios. ¿Sí me entiendes? Es la bondad de Dios la que produce, dice, el cambio total de manera de pensar. Tu vida y la mía necesitan cambiar en muchas áreas. Y lo vamos a lograr a medida que nos sigamos autoconvenciendo de la bondad de Dios. Que Dios es bueno y nos da, y nos ha dado y nos va a dar por siempre todo lo que no merecemos. Ninguno de nosotros merecía el sacrificio de Jesús en la cruz, pero Dios determinó por su amor, por el amor tan grande que tiene por toda la humanidad, de darse a sí mismo para nuestro beneficio. Así que medita en ese amor, en esa bondad. Él es bueno. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Simplemente acordarte del sacrificio de Jesús en la cruz. Agarrando el pan y el vino. Lo único que le dijo Jesús a sus discípulos, le dijo, acuérdense, cada que coman del pan o beban de esta copa, dice, háganlo en memoria mía. Háganlo en memoria mía. Porque al recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, tú vas a poder ver cara a cara la bondad de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que hoy quiero invitarte a que hagas algo conmigo. Esto no estaba preparado. Y gracias a Dios porque estamos todos sincronizados por el mismo Espíritu, que fueron capaces de aquí mis ayudantes de entender lo que Dios nos estaba diciendo. Que vamos a recordar ese sacrificio y el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que ahí donde estás, ponle pausa a este video. Ve a agarrar un poco de pan, una galleta, lo que sea, algo que te ayude a visualizar el cuerpo de Jesús. Para recordar que la prueba tangible de la bondad de Dios es el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús mismo le dijo a Pablo, y Pablo daba testimonio en el primer libro de Corintios, el capítulo 11, dice, porque Jesús mismo le enseñó a Pablo, mucho tiempo después, de la importancia de recordar y discernir, decía Pablo, el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que tú te acuerdes. Esto, discernir y recordar y ver, visualizar quizás de una manera tangible un pedazo de galleta, un pan,
te ayuda a recordar que no es por ti, no es porque tan bueno eres tú, pero es porque Él es bueno. Y la prueba de su bondad es ese cuerpo que fue entregado por ti y por toda la humanidad. Así que cuando tomes este pedazo de galleta o este pan, acuérdate que el cuerpo de Jesús fue partido, fue triturado, fue totalmente deformado físicamente por ti como prueba de su bondad. Y ahora cuando tú tomas este pedazo de pan o galleta, lo tomas y lo comes acordándote de lo que Dios ya fue capaz de hacer por ti. Y le das gracias, nada más. Quizás no lo entiendes, pero esto te va a ayudar a entender lo bueno que es Dios. Y vas a entender que a Él le dio la gana de incluir a todo ser humano en su cuerpo. Cuando tú tomas este cuerpo, no te estás incluyendo en el cuerpo de Jesús. Simplemente estás recordando dónde ya estás. Porque tú eres el cuerpo de Jesús. Tú estás en el cuerpo de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias por haber hecho todo lo que has hecho. Gracias por habernos incluido para darnos vida, Señor. Ahora tomamos esto en memoria de lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Jesús les decía, hay una nueva copa, hay un nuevo pacto que fue sellado con su sangre. Y ahora tú tomas un poco de vino, un jugo de uva o agua, lo que sea, en memoria de esa sangre derramada. Les decía yo y les he dicho muchas veces, y ahí tengo por ahí unos videos, la sangre de Jesús no va a cumplir con ningún propósito ahora. La sangre de Jesús no te va a cubrir de las enfermedades. La sangre de Jesús ya cumplió con su propósito hace más de 2000 años y fue derramada en la cruz para que a través de la sangre de Jesús y la fe que Dios tenía en la sangre de Jesús, ahora todo ser humano fuera declarado la justicia de Dios. La sangre de Jesús fue derramada y ya cumplió con su propósito. Y ahora, por esa sangre derramada, nosotros ahora podemos confiar en el nombre que es por sobre todo nombre, ante el nombre que se va a doblar. Toda rodilla y toda lengua va a confesar que es Señor. Y si hay algo que te agobia, hay algo que te aflige, ya no declaras la sangre, declaras el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús, porque la sangre ya fue derramada. Y cuando tomas este poco de vino, simplemente te acuerdas de lo que ya fue hecho y sabes que esa sangre cumplió con su propósito. Gracias, Padre, por tu sangre derramada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. Thank you, Jesus. Padre, yo declaro que tu palabra ha salido y va a producir sanidad, va a producir milagros, va a producir todo lo que estás esperando en el nombre de Jesús. Yo no sé qué necesitas, pero prepárate a recibir hoy. Y hoy se va a manifestar lo que estás esperando. Yo no sé qué es. Cuéntame, por favor, hazme saber. Porque yo sé que en este momento Dios te está sanando. En este momento Dios te está bendiciendo. En este momento Dios está restaurando y arreglando lo que tenía que haber arreglado. En este momento Dios está abriendo puertas que solo Él puede abrir. Y tú me vas a contar todo esto que ha pasado. Recibe la bondad de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Va mucho más allá de lo que puedes creer, pedir o imaginar. Pero me vas a dar testimonio de lo que has recibido. Porque has decidido salir de la ignorancia. Y ahora sabes que Dios es bueno. Y punto. Amén. 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 Muchas gracias por tu atención. Espero que esto te haya servido. Comparte esta información con tus amigos, por favor. Ayúdame a multiplicar el alcance de este mensaje. Hay muchas maneras en las que me puedes ayudar. Sí, puedes traer tus ofrendas. Ahí hay un link para que puedas traer ofrendas si quieres, porque obviamente nosotros usamos el dinero para hacer más, para alcanzar más personas con esta información. Pero lo más importante y la mejor manera en la que me puedes ayudar, ¿sabes cómo es? Compartir esta información con todos tus contactos. ¿Ok? En todas tus redes sociales. Ayúdame a diseminar este mensaje. Así como puedes diseminar tanta basura en relación al coronavirus, ayúdame a compartir esta información, por favor. ¿Sí?
sé que muchas personas que tú conoces necesitan abrir los ojos y salir de su ignorancia. Amén. Muy bien, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que el rostro de Dios está resplandeciendo sobre ustedes. Todas las promesas de Dios para ti son sí y amén en Cristo Jesús. Él ya lo ha dado todo. Ahora simplemente abre tu corazón a la bondad de Dios. Déjate guiar para que puedas disfrutar de todo lo que Dios ya tiene para ti. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. ¿Ok? Gracias. Chao, chao.